Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Estados Unidos considera un insulto el voto en Naciones Unidas contra el reconocimiento de Jerusalén como capital. El vicepresidente estadounidense vuelve a retrasar su visita a Israel por el voto de la reforma fiscal en el Senado. La administración Obama saboteó una larga investigación sobre tráfico de drogas y otros ilícitos de Hezbollah por el acuerdo con Irán. Canadá sigue investigando la misteriosa muerte de una pareja de millonarios y filántropos judíos. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Hablamos ahora de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que consideró el lunes un insulto el voto en la ONU de una resolución contraria al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y aseguró que Washington no lo olvidará después de vetar el texto que pedía a su país dar marcha atrás en la decisión sobre Jerusalén. La resolución, impulsada por Egipto, recibió el apoyo de 14 de los 15 países del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes, junto a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y los no permanentes actuales, Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajistán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia. De manera implícita, el texto responsabilizaba a Estados Unidos de perjudicar las perspectivas de paz en Oriente Medio, algo que consideró una acusación indignante, y añadió: un proceso de paz dañado por el simple reconocimiento de que Jerusalén es la capital de Israel. No es un proceso de paz, es una justificación para un bloqueo interminable. Sí, bueno, hoy todas las noticias sorprendentemente tienen que ver con Norteamérica, especialmente con Estados Unidos, pero también con Canadá. La primera de ellas es esta presencia de Estados Unidos en Naciones Unidas. Ya hemos conocido de otras participaciones a la nueva embajadora durante el último año desde la administración Trump, Nikki Haley, que es una defensora del tema de Israel en Naciones Unidas, especialmente del trato vejatorio que tiene Israel en Naciones Unidas y que lo refleja en casi todas sus comparecencias, más en esta que, como anticipábamos ayer mismo, es una resolución que solamente va de cara a la galería, porque ya sabía Egipto, que es uno de los miembros no permanentes que presenta esta moción, es que esta moción no iba a pasar, porque Washington tiene veto en estas resoluciones. Y esto es una condena al propio Washington, ya no es una condena a Israel, que Washington puede sumarse o no se puede sumar. Aquí lo que se está poniendo en tela de juicio ni siquiera es Israel, la capitalidad de Jerusalén, sino el reconocimiento que Washington hace de la capitalidad de Israel. Y bueno, yo me quedo de todo esto con una frase. Dice: Washington no olvidará. Washington no olvidará cómo se porta Naciones Unidas en una situación así. Y no estamos hablando de los que están miembros del Consejo de Seguridad, que por razones políticas, económicas, etcétera, están de alguna manera obligados a votar de determinada manera, por ejemplo, el propio Egipto, que es un país árabe, o países como Kazajistán, que tienen mayoría musulmana. Pero vamos a ver, Ucrania que tiene está reclamando que le devuelvan un pedazo de territorio invadido por Rusia. Tiene problemas en que otro país, ni siquiera él mismo, reconozca la capitalidad. ¿Qué quiere Ucrania? ¿Que digan que la capital de Ucrania, en vez de ser Kiev, es Moscú? Yo realmente estoy muy indignado con esto. Por eso digo que también me puedo llegar a entender que Bolivia, con un régimen como el que tiene Evo Morales, vaya a votar automáticamente cualquier cosa que se acerque a un reconocimiento de Israel en lo que sea. O Etiopía, ¿no? Pero países como Italia, como Japón, como Uruguay, no entiendo qué están haciendo tratando de evitar de que alguien en su sana soberanía reconozca pues la capital de un país que desde siempre ha sido la misma y que ese país ha proclamado que es ella. Bueno,
Y eso por no hablar de los miembros permanentes, porque junto a Estados Unidos, pues vemos que Rusia, pues, ¿no?, tiene sus compromisos ahí con Irán, con los países árabes, China, que no baila con nadie, ¿vale? Pero Francia y Reino Unido, otra vez estamos en las mismas. O sea, hace 15 días estuvo Macron reunido con Netanyahu y en su campaña electoral vendiendo que es un amigo de Israel, que esto que lo otro, y a la primera de cambio van y clavan cuchillos por la espalda. No estamos hablando de algo que sea otra vez una condena directa a Israel, sino cualquier acercamiento a Israel. En este caso, la postura de Estados Unidos, que ni siquiera es condenable, porque en todo caso lo que tendrían que hacer es reclamar el cambio de una decisión del Congreso americano de 1995, que fue hace 22 años. Y ahora, porque alguien la aplica, pues resulta que, Dios mío, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues es una acusación indignante. Y como dice muy bien Nikki Haley, porque yo puedo diferir en su visión de la economía, de la política, no sé qué, pero en lo que dice está bien. Me parece que si un proceso de paz, porque alguien reconozca que la capital de Israel es la capital que Israel ha elegido, eso es lo que pone en peligro el proceso de paz, entonces eso no es paz y no es proceso y no es nada. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, volvió a posponer a enero su viaje a Oriente Próximo y Alemania a la espera de que el Senado de su país vote la bajada de impuestos impulsada por los republicanos y de que merme el impacto de la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El viaje había sido inicialmente previsto para el pasado fin de semana y luego pospuesto para este martes. La nueva fecha, al parecer, será a partir del 14 de enero. Pence, en su función de presidente del Senado, puede tener la llave ante un eventual empate a votos en la Cámara Alta sobre el plan fiscal en caso de que fuera necesario un desempate. Dado que la mayoría republicana es muy estrecha, tan solo de 52 a 48, Pence ya ha tenido que desempatar 6 votaciones este año. Bueno, lo que viene a decir la noticia, aunque ahí se ha inmiscuido también el tema de que igual influye el impacto del reconocimiento a Jerusalén, pues evidentemente aquí hay un problema que en la interna de Estados Unidos tiene mucha más importancia. Esta es la gran apuesta de este año de gobierno de Trump, el tema de la rebaja de impuestos, una rebaja de impuestos histórica que no, de unas proporciones que nunca se habían hecho en tal medida. Y evidentemente dentro de su propio partido, en el Senado, recordemos que la democracia estadounidense es bastante diferente de, por ejemplo, la española. No hay una disciplina de partido como puede haber en otros países. Allí el senador responde básicamente ante sus electores, por lo tanto puede ser el senador de Wyoming que sea republicano, pero que por alguna razón sus votantes estén en contra de alguna decisión en particular, como esta de la bajada de impuestos, y decida votar en contra. O sea que ahí el equilibrio de fuerzas no es automático, que porque hayan 52 republicanos y 48 demócratas, pues tengan aseguradas todas las votaciones. Y eso está a la vista porque Pence, en donde se ha producido empate, en donde ha habido 2 votos que han desertado, digamos, de esa disciplina partidista, pues él se ha visto ya obligado a desempatar en 6 ocasiones y en esta que es tan importante para el prestigio o el currículum de Trump, es decir, la mayor transformación de este último año de gobierno, pues quiere asegurarse. Así que en vez de visitar esta semana, pues visitará dentro de 2 o 3 semanas. Si bien Oriente Próximo cambia mucho, no creo que hasta entonces pues se abran las puertas del apocalipsis, pero tampoco pondría las manos en el fuego. La administración Obama saboteó de forma oculta una campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que apuntaba al grupo terrorista libanés chií Hezbollah, apoyado por los iraníes, para no poner en peligro el acuerdo nuclear con Irán de 2015.
La campaña denominada Proyecto Cassandra se inició en 2008 para controlar el tráfico de armas y drogas de Hezbollah, que incluía el envío de cocaína a Estados Unidos, así como el lavado de dinero y otras actividades delictivas que le redituaban $1.000 millones anuales. Cuando los investigadores lograron acumular evidencias sustanciales, solicitaron la aprobación del Ministerio de Justicia y del Departamento del Tesoro para iniciar los procesamientos, pero dichos ministerios no respondieron por decisión política, obstaculizando los esfuerzos para detener a los principales operativos de Hezbollah, incluyendo a uno de los principales proveedores de armas del presidente sirio, Bashar al-Assad. Como consecuencia de ello, el gobierno de Estados Unidos perdió el control sobre dichas operaciones ilícitas y criminales en todo el mundo. Sí, sobre esto habló en el programa de ayer, que ustedes pueden volver a oír, descendiendo en la lista de programas, Israel Winicki en la sección de Por Israel en Voz. Esto es algo que salió a la luz en las últimas horas. Y a pesar de que ya hemos dedicado un programa al tema, nos gustó la idea de traerlo aquí a la sección de noticias porque es muy importante. Yo, otra vez, estas noticias que trascienden a través de las investigaciones de medios y de periodistas tienen un cierto peligro en estos tiempos de fake news, de noticias fabricadas, de no saberse hasta el último momento si esto es 100% verdadero o aquí se ha prefabricado alguna evidencia. Pero en el caso de que esto se demuestre que es así, es un tema terrible, porque estamos diciendo que el presidente Obama ordenó echar tierra sobre un operativo del que se venía trabajando prácticamente durante 7 años y que implicaba el lavado de dinero para un grupo terrorista internacional como es Hezbollah, que le redituaba al año $1.000 millones. Estamos hablando de tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y todo esto porque Hezbollah es un socio de Irán y estaban a punto de culminar este acuerdo con Irán, que ya sin estos elementos es un acuerdo que ha sido muy discutido por Israel y hoy en día también por el presidente americano Donald Trump, que está en dificultades para salirse de él sin provocar las consecuencias de un rearme nuclear de Irán, un nuevo frente que sumar al de Corea del Norte, un rearme que está en camino y que seguirá en camino, solamente que a una velocidad retardada. Y cuando tenemos a Irán respaldando la lucha que ha llevado al ejército de Irak a recuperar todos los feudos que tenía Daesh y también al presidente de Siria, Bashar al-Assad, a recuperar no solamente los terrenos contra Daesh, sino contra la oposición. Y por extensión también extender su dominio hasta Líbano, donde Hezbollah no solamente es un grupo terrorista controlado desde Teherán, sino que actúa directamente sobre la política libanesa a modo de quinta columna asentada en una colonia del chiismo iraní con salida al Mediterráneo compartida con Rusia. Estamos en un momento de grandes bloques enfrentados en este frente y es muy difícil echarse atrás del acuerdo con Irán, pero es que ese acuerdo se sabía que traía todos estos elementos. Eso ya estaban estos elementos de la guerra de Siria y de las posiciones bien marcadas en 2015. Ahora, si se confirma que el propio presidente Obama actuó de esta manera, yo no sé si no es un caso para una demanda criminal contra un expresidente de Estados Unidos. Creo que nunca se ha dado el caso, porque es cierto que han habido impeachments como el famoso de Richard Nixon para que dejase de gobernar, pero para un expresidente que se lo acuse de colaboración con el terrorismo internacional, en este caso
de tintes chiitas, pues creo que sería la primera vez en la historia. La policía canadiense sigue investigando con la máxima reserva la muerte en circunstancias sospechosas del fundador de la farmacéutica Apotex, Barry Sherman, y su esposa Honey, uno de los matrimonios más ricos del país, cuyos cadáveres fueron hallados en su mansión de Toronto el pasado viernes. Los investigadores no han confirmado ni desmentido que las muertes se consideren homicidios, aunque las autopsias revelaron que la causa de la muerte fue estrangulamiento. De momento, la policía tampoco ha modificado su declaración inicial de que no está buscando a ninguna persona sospechosa de la muerte de la pareja tras no hallar indicios de entrada forzosa en la vivienda. La comunidad judía canadiense está escandalizada por lo sucedido y recuerda la generosidad del matrimonio hacia Toronto, Canadá, Israel y los judíos de todo el mundo. Sí, la verdad que este es un caso muy raro, muy excepcional, porque vamos a ver esta pareja, una pareja, nadie conoce exactamente los pormenores internos, pero parece como que la muerte de esta pareja ha sido fabricada de una manera tan limpia y detallada, que es lo que lo hace tan sospechoso, porque aparecen muertos los dos por estrangulamiento, y cuando se habla de estrangulamiento de forma general puede ser que uno haya sido estrangulado manualmente por el otro y que luego, así lo vendieron en el primer momento, que el hombre estranguló a la mujer y que luego se colgó. Entonces por eso murieron los dos por estrangulamiento. Y todo esto basado en que la entrada de la vivienda no ha sido forzada. Bien. Ahora, esto de las entradas no forzadas a las viviendas ya lo hemos vivido en otras circunstancias, en otras latitudes y seguramente también en Estados Unidos, pero no conozco todos los casos. A mí esto, aunque no tenga absolutamente nada que ver, me recuerda mucho al caso Nisman, que también no se violentó la entrada y por tanto se dedujo que eso era un suicidio. Pero un suicidio que después se vio que era imposible con la mano izquierda, el ángulo, penetración, etcétera, 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 etcétera. A mí lo de Barry Sherman y su esposa Honey, no sé a qué atribuirlo, pero alguien se ha tomado muchísimo trabajo y cuidado en construir un escenario digno de la serie esta de CSI que daban en la tele para que fuera obvio que esto era una cuestión de violencia doméstica, que él la mató y después se suicidó colgándose, cosa que es bastante ya un poco extraña la metodología del suicidio, porque se supone que alguien como Barry Sherman, con los millones de dólares que tenía, seguramente tenía un arma en su casa que se podía haber suicidado, pero se ve que esa metodología luego tiene complicaciones para demostrar la teoría del suicidio. En cambio, el que uno aparezca colgado, pues borra las huellas de un previo estrangulamiento por otros medios. Eso es lo que creo yo en mi ignorancia. Así que igual soy una persona que sospecho de las sombras donde no las hay, pero me parece que este no es un caso de violencia doméstica y me parece que tiene que haber detrás de todo esto algo muy importante que ocultar para que el escenario aparezca tan evidentemente apuntando hacia un escenario que lleva a la propia policía canadiense a no estar buscando a ninguna persona sospechosa. Cerramos así la primera parte de las noticias de hoy y ahora hacemos una pausa para volver con la agenda cultural. Entramos ahora en la agenda cultural, el terreno de Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, para contarles a todos ustedes las novedades de hoy. Sí, antes de empezar, Alex, recomendarles a nuestros oyentes la entrevista que hemos realizado con la chef Drusa
Nora Haseishi, muy interesante, en la navideña, en la Feria Internacional de las Culturas que se celebra aquí en Madrid. Recordarles que todavía pueden participar en su taller gastronómico mañana y pasado. En exteriores, en un sitio muy recomendable, que además estábamos viendo el vídeo que colgaremos en la web y tienen una parte cubierta muy interesante porque además de resguardarse, también se ve el entorno, no es opaco. Y además, si pueden ir a asistir a este taller gastronómico, también visitar las casetas de Centro Sefarad Israel y del propio Israel, con todo tipo de información sobre viajes al país, la cultura. En el stand de Israel nos recibe Mirta Maidana, de Centro Sefarad Israel nos recibe Mirta Maidana, con dulces, con un té sefardí buenísimo, con un café sefardí buenísimo, también té, y también los libros de Sefarad Editores, de otras editoriales. Con mucha oferta cultural, gastronómica y en un sitio además especial y muy recomendable para organizar eventos. Pues sí. Pero queríamos hablarles como primera noticia, de una celebración que ha tenido lugar en Miami. Allí más de 20 ciudadanos de distintos países y de origen sefardí que han obtenido la nacionalidad española, gracias a la ley de nacionalidad española para sefardíes, han jurado la Constitución y lealtad al rey Felipe VI en una ceremonia en la residencia del cónsul general de España en Miami. Al acto acudieron el cónsul general de Israel en Miami, Lior Hayat, al que conocemos muy bien porque estuvo destinado aquí en la Embajada de Israel en España, y también el rabino Salomón Schiff, quien al inicio de la ceremonia encendió la vela de la séptima de las 8 noches de Hanukkah y habló de lo que representa esta festividad milenaria, dio la bendición al gobierno español, a los españoles, los israelíes, los estadounidenses y la humanidad en su conjunto. Bueno, hablarles de las palabras que pronunció el cónsul español en Miami, Cándido Creis, que recordó que cuando la ley fue promulgada, el rey Felipe VI dijo que se trataba de un día histórico para el país, pues suponía un reencuentro, y pronunció la ya famosa frase de cuánto os hemos echado de menos. El cónsul de Israel en Miami, Lior Hayat, agradeció esta ley y lo hizo como diplomático judío, pero también como persona de origen sefardí, y destacó la importancia de que los nuevos españoles no deban renunciar a su nacionalidad original. Y hablando de estos españoles nuevos, entre comillas, porque siempre se han sentido así, pues tenemos que referirnos a las palabras que pronunció Nissim Crochón, que nació hace 80 años en Tetuán para posteriormente emigrar a Venezuela. Y bueno, ahora está viviendo en Miami, y juró la Constitución junto con su esposa Mimi y uno de los hijos de ambos, Alberto. Dijo a F. Chocrón que aunque esta ley es importante para él, siempre se sintió español, como les decíamos. También recoge las palabras de Daniel Toledano, un buen amigo, miembro de la comunidad judía de Madrid, que hace años trabaja y vive en Miami, y que está orgulloso, dice, de esta ley, de ser el primer miembro de su familia en nacer en España 500 años después de que su antepasado, el rabino Daniel Toledano, lo hiciera, fuera expulsado en 1492, y declaró que los sefardíes puedan formar parte de ese gran país llamado España, bueno, pues que es una buenísima noticia y un motivo de orgullo. Hasta ahora, según informa EFE, más de 4.300 sefardíes originarios de España, de 60 estados diferentes, Argentina, Israel, Venezuela, Brasil o Estados Unidos, entre otros, han obtenido la nacionalidad española mediante carta de naturaleza por un real decreto aprobado por el gobierno español el 2 de octubre de 2015, la mayoría de los cuales está en proceso de concesión del pasaporte español. Así que felicitamos a los que ya lo tienen en sus manos y animamos a los que nos están escuchando que todavía están pensando en solicitar o no esta nacionalidad, bueno, pues que lo hagan. Bueno, pues ya son muchos, bienvenidos los nuevos, y nada, y como decía Raquel, pues que se animen los que también quieran conseguir esa doble nacionalidad.
Y ahora volvemos a Sefarad, volvemos a España para hablarles de las mejores imágenes del concurso Esencia Judía de Córdoba. El ganador de este concurso es José María Hidalgo de Toro, obtuvo el primer premio con Artesano y ahora se exponen, como les decimos, las mejores fotos de este concurso Esencia Judía de Córdoba. 69 fotografías de 24 autores se han presentado a este concurso y una selección de las mejores imágenes las podemos ver en el Centro Cultural Rey Heredia 22, como que está organizado por la Delegación Municipal de Turismo. Recoge esta exposición las visiones personales, estéticas y significativas plasmadas en imágenes fotográficas de cualquiera de los aspectos cordobeses que tengan algún vínculo con la historia judía de Córdoba. Esta convocatoria, a la que se han presentado, como les decimos, 69 fotografías de 24 autores, no solo perseguía fomentar el conocimiento, acercamiento y sensibilización hacia los elementos monumentales, sino también estimular la participación y contribución pública a estos objetivos, profundizando además en el conocimiento del resultado de la labor que las instituciones y entidades vienen efectuando para la difusión de la historia de la Córdoba judía. Así que felicitamos a los ganadores y esperamos poder hablar más de este Esencia Judía de Córdoba y de sus imágenes. Pues nada, felicidades a todos los participantes, a los ganadores y a todos los que tengan expuesta su obra en este centro. Mira, vamos a hablar ahora de un libro que se titula Calle Este-Oeste, que firma Philip Sands, pero lo hacemos acudiendo a las críticas que han realizado en diferentes medios acerca de este libro, que publica Anagrama. Guillermo Altares del País, en Babelia, dice: el especialista en derechos humanos publica en español la novela donde rastrea los misterios de su familia y retrata a los juristas que acuñaron los términos de genocidio y crímenes contra la humanidad. En El Mundo, en el Cultural, apuntan Sands, se entreteje una doble historia detectivesca formada por dos hilos. Por un lado, reconstruye su historia familiar, añadimos que se refiere a la historia de su abuelo, y por otro, la imbrica con la de estos dos abogados judíos, teóricos fundamentales del derecho internacional creado en Nuremberg, y con la de dos de los mayores asesinos del régimen nazi, Hans Franz y Otto von Wartzer, responsables de la Polonia ocupada. Philip Sands, nos cuenta Tony Montesinos desde La Razón, presenta un excelente estudio histórico sobre el Holocausto, ideal para tener una mirada del periodo hitleriano desde el interior de una familia y conocer los matices que hay entre genocidio y crímenes contra la humanidad. Podríamos seguir leyéndoles muchas críticas, muchas referencias a esta novela Calle Este-Oeste que les recomendamos, pero les remitimos a una próxima entrevista que dedicaremos a este libro, del que nace además un documental que podemos ver en Netflix, en la plataforma Netflix España, que se titula Mi legado nazi, ¿qué hicieron nuestros padres?, en el que el propio Sands viaja con los hijos de los dos altos oficiales nazis, Hans Franz y Otto von Wartzer, a los escenarios del genocidio perpetrado por sus padres. O sea que también les recomendamos este documental, además de, por supuesto, el Calle Este-Oeste de Philip Sands. Esa novela que, como decía Raquel, ha tenido tan buenas críticas, al menos en diarios españoles, y que, bueno, parece, por lo que cuentan, que habla de todo el entramado también jurídico, sí, ¿no?, presentado de una forma que pueda resultar atractiva, ¿no?, claro, para quien no esté dentro del derecho. Estos dos abogados judíos fueron los que acuñaron por primera vez estos términos de crimen contra la humanidad y genocidio. Eso se hizo en los juicios de Nuremberg, como hemos apuntado aquí en Radio Sefarad en muchas ocasiones, y Philip Sands, bueno, pues nos habla de este proceso, del proceso de Nuremberg, de cómo surgen esta nueva nomenclatura, estos términos jurídicos, y de su propia historia familiar, centrándose en la figura de su abuelo. Pues así, con esta recomendación cerramos las noticias de hoy y volveremos mañana aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.